clase número 30 del tema 3. Bien, en esta clase vamos a continuar con lo que son los tipos de convertidores DC-DC de 3 y de 5 voltios que vamos a encontrarnos en estos equipos. Bien, de clases anteriores habíamos visto que normalmente lo más común es que nos encontremos convertidores DC-DC de 3 y 5 voltios integrados dentro de un mismo circuito. Es decir, que tengamos en un circuito dos etapas o dos convertidores DC-DC con sus dos etapas respectivas, y estas etapas son las encargadas de cargar y descargar estos inductores magnéticos de potencia a través de los pulsos que fabrican estas etapas internas y crear los 3 y los 5 voltios. De la clase anterior vimos que también existen estos mismos circuitos de 3 y de 5, pero de forma independiente. Es decir, que podemos encontrarnos un circuito que genere los 3,3 de forma independiente y genere los 5 voltios de forma independiente. Haciendo un resumen de todo lo que hemos visto hasta aquí, recuerden que veníamos viendo los problemas que ocurren cuando presionamos power y no hay ningún síntoma de corriente en nuestra fuente de alimentación. Bien, habíamos tomado ya un método de trabajo. El método de trabajo era medir en ohmios después de la entrada del conector, medir en ohmios después del elemento conmutador o los elementos conmutadores antes de conectar la alimentación. Esto era sencillamente para buscar si había algún cortocircuito antes de alimentar el equipo. Fundamentalmente porque estas fuentes vienen con mucha corriente y si no nos damos cuenta, es decir, no regulamos la corriente de entrada, corremos el riesgo de, al conectar esta fuente, sencillamente quemamos estas pistas si tenemos un cortocircuito. Aquí la corriente puede ser muy elevada si, por ejemplo, caen a corto estos condensadores que están aquí en la primera etapa del filtro. Bien, lo mismo ocurre si hay un cortocircuito al otro extremo, le aplicamos mucha corriente y el elemento conmutador no las deja pasar. ¿Qué ocurrirá? Bien, que aparte del cortocircuito también quemaremos a este elemento conmutador por la corriente que entra y él no lo va a soportar. Bien, habíamos tomado que teníamos un método de trabajo: medir en ohmios antes de alimentar, medir en ohmios antes de alimentar, alimentar y luego medir que en todo este circuito hasta esta resistencia, o después del elemento conmutador, es incorrecto decir resistencia, después del elemento conmutador o a la salida de los elementos conmutadores, tuviésemos 19 voltios. Bien, en la clase pasada vimos un detalle. Hasta aquí, esta parte prácticamente siempre se cumple. Sin embargo, en este método lo que hacen es, estos 19 voltios lo aplican directamente a la etapa de 3 y de 5, y esta etapa de 3 y de 5 se encarga de una manera directa o indirecta de crear el voltaje para la alimentación del KBC. Bien, es el KBC quien lleva un power y ese power va directamente a salir otro power y este power, es decir, repito, aquí a uno de estos pines va directamente a lo que es el microswitch de power. Es decir, el botón de power que tiene el portátil va unido, en este caso, a este circuito. Y este circuito tiene una salida, es decir, después que presionamos power, sale una instrucción muy parecida a la que entra. Esto lo veremos en secuencia. Todavía esto sencillamente es un adelanto de lo que vamos a dar en clases próximas. Bien, cuando esta señal sale, va directamente a una señal que tenemos, o a un bloque que tenemos en el puente sur. Este bloque, recuerden, ya les adelanté en la clase pasada, que puede llamarse Power Manager. En la clase pasada decía PG solamente, una abreviatura, PM o PG. Bien, ese PM, PG, lo que hace es sencillamente recibir la señal que viene del KBC, es decir, en este caso, esta señal que sale de aquí, viene directamente a través de este pin o esta posición R3 y entra a este bloque y provoca que luego salgan estas dos señales. Estas dos señales principalmente las veremos en lo que es ya
secuencia, repito, esto es sencillamente un adelanto. Bien, esto es una forma de arrancar el portátil, porque son estas dos señales las que arrancan el portátil. Sin embargo, en la clase pasada vimos que en este diagrama esto no era igual. Es decir, habíamos concluido de que teníamos una forma de medir en el portátil. La forma era lo siguiente. Entraba lo que era la alimentación de 19, se creaban con esa alimentación 3 y 5 voltios, esos 3 voltios alimentaban al KBC y el KBC era el encargado de recibir la orden de power y transmitirla al puente sur o PSH. En este caso vimos que esto puede variar. En este diagrama, en el Foscon M920, nos hemos dado cuenta de que esto puede variar. Y puede variar bastante. Sin embargo, la secuencia prácticamente se mantiene. ¿Cómo lo haríamos en este caso? Bien, en este caso tendríamos la entrada del conector. Este es el Foscon M920, el mismo diagrama que tenía prácticamente ahora mismo en pantalla. Esto es una figura donde prácticamente he englobado todas las etapas para poder verlas todas a la vez. Del conector entra el voltaje de alimentación de 19 voltios, entra al filtro de alimentación, esto es de la clase pasada, sale del filtro y toman los 19 voltios que salen del filtro y lo introducen en un regulador lineal de 3 terminales, un 78L05, y crean 5 voltios con 100 miliamperios. Bien, estos 5 voltios con 100 miliamperios vienen directamente a alimentar a un circuito DC-DC de 5 voltios de salida. Es decir, alimentan a este circuito a través de la etapa de MOSFET PQ12 y PQ13, cargan y descargan a PL5, el inductor magnético de potencia, ya lo vimos en la clase pasada, y generan los 5 voltios, pero ya no con 100 miliamperios, sino con 9,5 amperios. Y estos 9,5 amperios son aplicados para alimentar a una etapa DC-DC de 3,3 voltios. Esta etapa se le aplican 5 voltios con 6 amperios, pero realmente esta etapa consume muy poca corriente. Fíjense que los circuitos son los mismos, el SC411, a uno lo alimentan con 5 voltios y con 100 miliamperios y es prácticamente suficiente. Por lo tanto, de estos 6 amperios o 9,5 amperios que pueden salir de estos 5 voltios, y no son 6, son 9,5, aquí me equivoqué en la figura, de estos 9,5 amperios, a este circuito solamente consume de esos 9,5 amperios, consume unos pocos de miliamperios para alimentarse. ¿Por qué razón? Porque realmente la etapa que es capaz de generar los 7 amperios son estos MOSFET y los sacan de estos 19, no de los 5. Los 5 voltios de alimentación solamente son para alimentar el bloque interno de CDC y todo lo que es periférico de ese bloque. Realmente, de donde sacamos los 7 amperios para estos 3,3 voltios, es de estos 19 voltios que tenemos. Es decir, los mismos 19 voltios que entraron por el conector. Ahora bien, observen. Cualquier persona podría pensar, ya con este camino es suficiente, es decir, tengo 19 voltios, tengo 5 y demás. Sin embargo, observen nuevamente, esta etapa DC-DC que carga la bobina se alimenta con DC-out. Y DC-out está a este extremo, es decir, tienen que conmutar los MOSFET. Aquí hay una diferencia. El circuito que crea 5 voltios para crear los 3 no se alimenta directamente con 19. Sin embargo, la etapa que carga y descarga al inductor magnético de potencia sí se alimenta con 19 voltios. Por ello es que, además de tener estos 19 voltios antes de la etapa conmutadora para alimentar al regulador lineal PU3,
también necesito que PQ6 y PQ1 conmuten y me den estos 19 voltios, porque la etapa de 5 voltios necesita también de 5 voltios para alimentarse y 19 voltios para crear esta corriente. Por ello es que cuando entra este voltaje, aquí hay un divisor de tensión de dos resistencias de 100 kilos, aquí entran 9,5 voltios, es decir, este voltaje se divide a la mitad. Como es un MOSFET de canal N y tiene un voltaje de 9,5 voltios en puerta, el MOSFET conmuta y se crea un divisor, es decir, la corriente circula de este positivo hacia este negativo que acaba de poner este PQ2. Y este divisor, que es de 10-100, crea una tensión muy pequeña o una masa prácticamente en este punto. Fíjense que son 100 ohmios y 100 kiloohmios. Prácticamente aquí se nos queda casi masa. 19 voltios en PQ1 o en la fuente de PQ1 y PQ6 y masa prácticamente o 0,1 o 0,2 en este punto, en la puerta de este MOSFET, siendo un MOSFET de canal P. Estos conmutadores conducen y me crean 19 voltios. Y entonces estos 5 voltios que se han creado y estos 19 voltios que han pasado por la etapa conmutadora son utilizados por este circuito, 5 voltios para alimentarse y 19 para alimentar la etapa de corriente, para cargar y descargar PL6, crean los 5 voltios necesarios para alimentar a lo que es la etapa de CDC de 3 voltios, de 3,3 voltios. Y son los mismos 19 voltios quien alimentan también a la etapa de MOSFET de 3,3 para cargar ahora a PL6. PL5 y PL6 son los inductores magnéticos de potencia de la etapa de 5 y la etapa de 3. Luego, estos 3,3 voltios salen y son estos 3,3 voltios quienes son aplicados para alimentar a lo que es la etapa Power Manager, y es la etapa Power Manager quien tiene el power. Recuerden que en este circuito o en este esquema, en el Foscom 920, no ocurre lo mismo que habíamos visto hasta ahora. Hasta ahora era el KBC quien tenía el power. Y cuando presionábamos power, en el KBC nos enviaba una señal a la etapa Power Manager o a CPI Wake Up Events del PSH, FSH o, en su caso, en su defecto, Puente Sur, que es lo que estamos viendo. Bien, esta etapa, que repito, está en un Puente Sur, en un FSH o un PSH, recibe este power y devuelve dos señales. Estas dos señales, SLP3 y SLP4. También puede salir SLP5. Repito, esto lo veremos en secuencia. Lo que quiero es que vean que hay diferencias entre el arranque de un equipo y otro. En este caso, no hay un KBC donde, y me repito que no hay un KBC porque el teclado entra por USB. No hay una controladora de teclado en un circuito dedicado a eso. En este equipo, el M920, el Foscom M920, el teclado entra por USB. En cambio, en los equipos que hemos visto hasta ahora, el teclado entra directamente al KBC como controladora de teclado. Bien, esto, repito, lo veremos en secuencia. Las clases de secuencia que pronto las tendremos. Bien, solo quiero que vayan viendo que hay formas diferentes. ¿Cómo localizamos cuando hay un problema de este tipo o no entiendo este tipo de circuito? Sencillamente, vamos de atrás hacia adelante. ¿Cuál es la parte por donde voy a comenzar? Busco el power del equipo. El botón de power me llevará a un conector y ese conector me llevará a un punto. El punto exactamente es este. El power button T3. Eso quiere decir que estoy aplicando power directamente a la etapa Power Manager. En cambio, en el otro caso, aplico power
al KBC y el KBC me aplica power, es decir, me provoca el cambio de estado en T3. Hasta aquí prácticamente hay una diferencia sustancial a la hora de entender estos dos esquemas. Sin embargo, lo que quiero fundamentalmente en estas clases es que vean que hay formas de seguir estos circuitos. Bien, y muy importante, hasta ahora habíamos visto que el circuito de 3 y de 5 voltios venía unido. Sin embargo, ya tenemos un caso donde vienen separados. Y separado quiere decir que hay un circuito individual para crear 5 voltios con 9,5 amperios y hay otro circuito individual para crear 3,3 voltios. De la clase anterior vimos que teníamos una secuencia donde prácticamente con la misma secuencia, omitiendo, solamente adaptando esa secuencia a estos circuitos, podíamos medirlos y revisarlos. Bien, ahora bien, en esta clase veremos dos circuitos independientes, más modernos aún que estos, donde esta etapa está interna dentro de estos circuitos. Es decir, podemos encontrarnos un circuito muy pequeño que no va a tener MOSFETs, y cualquier persona puede pensar que no hay MOSFET. Sí, los MOSFETs existen, están internamente dentro del circuito. Y la etapa de MOSFET carga y descarga a el inductor magnético de potencia que está afuera. Por ello es que nos vamos a encontrar únicamente un circuito, un inductor y el condensador. Los MOSFET estarán dentro del circuito. Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Y es la diferencia principal de estos circuitos. Y quiero que vayan viendo que, a pesar de tener diferencias, podemos seguirlos con la misma secuencia que vimos para lo que es los circuitos DC-DC de 3 y de 5 voltios. Bien, en la clase de hoy analizaremos lo que es el esquema del equipo Acer Aspire TravelMate 255. Bien, este esquema es el LA9532 o el VSW-E2 de Compal Confidential. Si vamos al esquema en bloque, veamos cuántas diferencias tenemos con relación a los esquemas que hemos visto hasta aquí. Bien, la primera diferencia es que estamos trabajando con un chip, un VGA, que ya integra lo que es procesador o CPU y PCH en un solo chip. Como característica a señalar, me está indicando que este modelo de equipo puede venir con uno u otro KBC, o bien viene con el 9012 o bien viene con el KB932. En este caso sí tiene una controladora de teclado colgando directamente del KBC, tanto en un modelo como en otro. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: si estamos trabajando con el modelo que trae el KB932, tendremos la BIOS colgando del KBC. Pero si estamos trabajando con el modelo KB9012, la BIOS la tenemos colgando del VGA. Y como característica a señalar, viene lo siguiente: si estamos trabajando con el KB932, la BIOS se alimentará directamente de la alimentación que utiliza el KBC. En cambio, si el caso es del KB912, la BIOS se alimentará después que presiono Power. Esto es un detalle que hay que tener en cuenta y que ya hay que ir anotando. Con esto ya tenemos dos casos de alimentación del KBC. Hasta ahora habíamos visto que la BIOS, siempre que está colgando del KBC, es decir, que el bus SPI está unido directamente al KBC, se alimenta directamente del mismo voltaje que alimenta el KBC. En cambio, si el bus SPI que utiliza la BIOS es el que está unido al PCH, ya sea en este caso que está todo unido, o bien que sea un bus que se una independiente a un chip PCH independiente, la BIOS se alimentará después que presiono Power. Ahí hay una diferencia sustancial. ¿Por qué razón? Bien, porque yo les había dicho que estas BIOS
siempre que sean las de 8 pines, en el pin 8 puedo hacer una medición de 3,3 voltios de forma muy fácil, porque la BIOS es muy visible y siempre está muy cercana a este circuito. Pero solamente es el caso donde la BIOS tiene el bus SPI unido al KBC. Es decir, la BIOS y el KBC se unen por ese bus. Siempre que las dos estén unidas por ese bus, sencillamente se alimentarán al mismo tiempo. Es decir, en el pin 8 de esta BIOS, cuando está el caso del KB932, sí tendremos en el pin 8 3,3 voltios a la vez que tengamos 3,3 voltios en el KBC. En cambio, si estamos trabajando con el caso del KB9012, tendremos alimentación de 3,3 voltios en el KB9012 antes de presionar Power, y en la BIOS en el pin 8 antes de presionar Power no tendremos voltaje de 3,3. En este caso, esto no nos serviría para medir los 3,3. Tendríamos obligación de irnos a la página 27 y buscar la alimentación del KBC y medirla en ese pin, los pines correspondientes a esa alimentación. Pasando a la página 27, tendríamos que este KBC, que es el caso del KB9012 QFA3, tendríamos que en los pines 9, 22, 33, 96, 111 y 125, antes de presionar Power, tendríamos que tener 3,3 voltios. Cuando estamos trabajando un caso de que el equipo no funciona o no enciende, les comentaba que siempre hay que empezar por los 19 voltios. Luego, que la etapa de 3 y 5 esté funcionando, fundamentalmente que estén llegando los 3,3 voltios a este punto, y después veríamos lo que viene en las siguientes clases. Bien, en esta clase veamos cómo es que llegan y se fabrican estos 3,3 voltios. Recuerden que estamos dando diferentes casos de estos 3,3 voltios. Hemos visto el dual síncrono, que es el circuito donde se fabrican los 3 y los 5 en el mismo circuito. Vimos un circuito simple con una etapa exterior de MOSFET en la clase pasada, que era el Foscon M920, y en esta clase vamos a ver qué circuito fabrica estos 3,3 voltios. Por hacer un seguimiento de clases anteriores, teníamos el conector, entraban 19 voltios, se filtraban, pasábamos a la siguiente página, donde encontrábamos dos MOSFET, en este caso de canal N, por lo tanto, ya habíamos comentado de clases anteriores, que si llegan o son MOSFET de canal N, y lo que es el elemento de puerta está siendo activado por un circuito como es el caso del BQ24735, por el pin 4 tienen que salir entre 25 y 30 voltios para manejar las puertas de estos MOSFET, y que este voltaje que acaba de ser entrado por el conector únicamente, recuerden que este es el mismo voltaje VIN que teníamos después del filtro, pasaba o conmutaban estos MOSFET y pasaba hacia la resistencia. Después de esto, a este voltaje le llaman B+, y es aplicado a las etapas. Esta etapa es la que carga la batería. En este caso, el circuito que genera los pulsos para cargar la batería, ya lo veremos en otras clases, y cómo lo hace, es el BQ24753. De ahí a que este circuito normalmente se le conoce con el nombre de charger o cargador. ¿Por qué? Porque es el encargado de cargar la batería. Bien, cuando ya tenemos los 19 voltios aquí, sencillamente recuerden que ahora estamos buscando la alimentación de 3,3 que se fabrica, los más 3V ALW que estamos buscando. Lo que sí sabemos es que en este caso, en este circuito, que sí tiene un KBC dedicado a lo que es el arranque, es decir, aquí en este equipo, el power, es decir, el botón de power, va directamente a uno de los pines del KBC. Bien, como sabemos que el botón de power va directamente al pin del KBC, pues el circuito que genera o que controla el power tiene que ser el primero que se alimente.
porque es el circuito de standby. Bien, cuando ya tenemos V más, para mí, el voltaje de 19 voltios que ha sido pasado por los elementos conmutadores, entonces localizamos al circuito que genera los 3 y los 5 voltios. Casi siempre está, como ven, en la página siguiente. Bien, cuando ya tenemos el circuito aquí, vemos que aquí dice más 3VALW. Y viene de otro que se llama más 3VALWP. Ya les había aclarado en clases anteriores que esto es un jumper, es decir, un trozo de metal que está separado, pero que cuando está el equipo correctamente funcionando, esto tiene un trozo de estaño soldado encima. Esto es para poder aislar este circuito de la carga. Si separamos esto de aquí, es decir, tomamos un trozo de malla de soldadora y retiramos el estaño, nos queda lo que es carga de este circuito y fuente de este circuito separadas. Por ello es que en este caso podría trabajar lo que es la fuente independiente de la carga. Esto es muy útil a la hora de reparar estos circuitos. Si pudiéramos hacerlo siempre, tendríamos la seguridad y la certeza de que el circuito está trabajando cuando lo conectamos a la carga. Además que siempre que podemos hacer esto, podemos separar los problemas de carga y los problemas de fuente. En algunos casos es que la fuente no trabaja, y en otros casos es que la carga es la que está dañada y me provoca una sobrecorriente. Es decir, que los problemas de carga, en otras palabras, un cortocircuito en el KBC, por ejemplo, o en la BIOS, por ejemplo, sencillamente lo que harían es que me provocarían que le pedirían más corriente a este circuito y este circuito terminaría por sobrecalentarse o, en su peor caso, dañarse o apagarse. Eso es lo que puede ocurrir cuando la carga varía su resistencia en correlación a masa. Bien, en este caso, esto me está indicando que este voltaje y este voltaje es el mismo, solo que los separan para decirle a la persona o a las personas que van a trabajar estos equipos que si separamos esto, podemos aislar la alimentación de la carga y la fuente que genera este voltaje. Bien, cuando vemos el circuito, hagamos un zoom del circuito, vemos que es el SI 8208BQNC, un QFN 10, un circuito bastante pequeño. Bien, este pequeño circuito es el que realmente alimenta o crea los 3,3 voltios. Alimenta al KBC. ¿Por qué? Porque de aquí, este voltaje viene a este punto, estos dos puntos son los mismos, y de aquí ya le llaman más 3ALW. Solo lo han pasado por este jumper, que, recuerden, está con un trozo de estaño encima. Por lo tanto, esto que tenemos aquí es lo mismo que tenemos aquí. Este voltaje en realidad es el mismo. Bien, característica fundamental de este nuevo circuito. No tenemos la etapa de MOSFETs. No la tenemos. Si buscamos MOSFET aquí, no existen. No existen fuera del circuito. Internamente sí los tenemos. Inclusive, tenemos el VST, el voltaje de VST. ¿Y qué cosas son los VST? Tenemos los amplificadores internos. La alimentación de los amplificadores internos las vamos a medir en el pin 6 de este circuito, de PU401. Si buscamos el diagrama en bloque interno de este circuito, podemos apreciar que aquí tenemos MOSFET superior y MOSFET inferior. Y alimentación, el BS es la alimentación de los amplificadores encargados de amplificar los pulsos que se crean aquí en la etapa DC-DC. Bien, si observamos, aquí tenemos un detalle importante. Tenemos una alimentación de 19 voltios para alimentar directamente la etapa de MOSFETs. Es decir, hay que tener en cuenta de que ahora mismo tenemos unos 19 voltios que es IN
está alimentando directamente a la etapa de MOSFETs. Por esa razón tenemos 19 voltios entrando por el pin 8 y en esta misma línea tenemos un filtro de choque formado por esta bobina y estos condensadores, y estos condensadores no son otros que los condensadores de desacoplo que se utilizaban para desacoplar los pulsos que se estaban provocando por la conmutación de los MOSFET, principalmente por el MOSFET superior. Recuerden que habían unos condensadores para desacoplar esos pulsos, para que esos pulsos se fueran directamente a masa. Esos transitorios que son nocivos para lo que era el voltaje de 19, antiguamente o anteriormente en los otros circuitos lo teníamos al lado del MOSFET superior en la etapa. Me refiero a estos condensadores de aquí. Estos condensadores de aquí son los condensadores encargados de desacoplar a masa los transitorios por conmutación que crea este MOSFET que está aquí. Recuerden que había una avería muy típica, que era que uno de estos condensadores por lo general caía cortocircuito, este de aquí, el de 10 micros a 25, tamaño 12. Ahora, en lo que son los equipos más modernos, el tamaño ha cambiado, sigue siendo 10 micros a 25, pero tamaño 8. Y en esos mismos condensadores, ahora son estos condensadores de aquí, y son 10 micros a 25 voltios, tamaño 0,8. Estos dos condensadores que están aquí son muy típicos que caigan a cortocircuito. Bien, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las averías que anteriormente se provocaban en las etapas de MOSFET, ahora se están provocando dentro de un circuito. ¿Y qué tiene como consecuencia esto? Anteriormente, un circuito como este, al tener la etapa de corriente fuera, y me refiero a la etapa que transforma realmente o que es capaz de demandar corriente, la corriente se extrae de los mismos 19 y se entrega a la carga a través de los MOSFET. Este elemento o este circuito es encargado únicamente de generar estos pulsos, por lo tanto no maneja corriente. La única corriente que podía calentar a este circuito era anteriormente que se le pidiera más corriente al regulador lineal que tuviese interno. Recuerden que en este circuito habían dos reguladores lineales, uno que tenía la salida por el pin 7, el LDO, y también tenía otro por el pin 5, que no estaba conectado en este caso. Estamos hablando de la placa OP6, que dimos en clase. Bien, como este circuito no manejaba corriente, prácticamente su consumo o lo que él consumía de corriente eran muy pocos miliamperios, porque todo el proceso de corriente lo hacían estos dos MOSFET. Ahora, al tener estos dos MOSFET integrados dentro del circuito, lógicamente ahora es un circuito que a pesar de su tamaño maneja mucha corriente. ¿Qué corriente? Esta corriente de aquí. Los 7,5 amperios que se generan en este voltaje ahora se generan dentro del circuito. Los MOSFET son dos elementos ahora dentro, internos de un circuito. Esa es fundamentalmente la diferencia entre este circuito y este circuito. Ahora, este circuito de aquí maneja mucha corriente. Y la corriente la demanda o la piden a los 19 voltios. Observen, habíamos visto o teníamos un orden de medida que aquí lo podemos ver fácilmente. ¿Cuál es el orden de medida que tiene este circuito? Bien, alimentamos con 19 voltios por el pin 8. Ya sabemos qué significan estos condensadores que están aquí. Cuando entra la alimentación de 19 voltios, dijimos que nuestros pasos a seguir eran, lo siguiente era buscar los voltajes regulados. ¿Cuáles son los voltajes regulados que saca este circuito? Bien, el único voltaje regulado que saca este circuito es por el pin 5, un LDO. Sin embargo, observen lo que dice aquí. Dice EN-LDO. EN-LDO. Es prácticamente más de lo mismo. Han tomado los 19 voltios, los han dividido con este divisor de voltaje
y han inyectado un voltaje de aquí. Es decir, que en cuanto llegan los 19 voltios aquí, también llegan aquí porque son el mismo punto. E instantáneamente, este voltaje hace de interruptor de esta salida de voltaje. Por lo tanto, ¿cuál es la secuencia a medir? Primero que hayan 19, a la vez este divisor hay que calcularlo, aquí llegaría el voltaje correspondiente y después de eso saldrían los 3 voltios regulados por el pin 5. Después de esto, ¿qué tenemos? Sencillamente el BST. El BST. Tiene que estar alimentado el BST. Cuando está alimentado el BST, lo otro que falta entonces es la activación de este módulo interno. Y la activación llega por este pin. Tendríamos que analizar exactamente cómo es que llega esta activación. En este caso, esta activación que entra por el pin 1 viene de este punto. Fíjense que aquí dice 3V5-EN, lo mismo que dice aquí. Y me está indicando que esto viene de las páginas 27 y 28, 27 y 33. Dos señales. Estas señales vienen, esta específicamente viene del KBC. Esta señal es la que realmente arranca a este circuito. Arranca este circuito. ¿Cuándo esta señal arranca el circuito? Bien, ya vimos que necesita de este voltaje para que arranque el circuito. Pero hay un detalle muy interesante. ¿Cuál es el detalle que tenemos aquí que es muy interesante? Bien, esta señal sale justamente después que presionamos power. Sin embargo, me está diciendo que el circuito KBC se está alimentando directamente de este voltaje. Por lo tanto, hay algo que no coincide. No coincide, ¿por qué? Porque si esta señal sale después que yo presiono power, entonces, ¿qué voltaje me está alimentando al KBC antes de presionar power? ¿Por qué? Pues principalmente porque el KBC necesita de un estado de stand-by. Es decir, está alimentado antes de presionar power. Y si esto es un voltaje que sale después, entonces este no es el voltaje que alimenta al KBC. No puede ser. Entonces, la conclusión me lleva a pensar lo siguiente. El único voltaje de 3 voltios que sale justamente después que tengo 19 es este voltaje de aquí. Volvamos nuevamente a la página del KBC y analicemos completamente esa página. Entonces, nuevamente en la página del KBC. Repito, el KBC se alimenta por los pines 9, 22, 33, 96, 111 y 125. Hemos visto que se alimenta con 3VALW, pero ya sé que esto es posterior. ¿Posterior a qué? A que el equipo encienda. Es decir, que presionemos power. Importante. Miren aquí abajo, dice más 3VLP. Es decir, este es el voltaje que sale por el regulador de los mismos circuitos de 3 voltios. Esos 3 voltios que salen con entre 150 y 300 miliamperios son aplicados a través de este pin a este mismo punto. Y si seguimos esto por aquí, me lleva directamente a más S-VCCA. Observen, aquí, esta parte me está indicando que el más S-VCC es el mismo voltaje más 3VALW y también es el mismo voltaje más 3VLP. Sí o sí, tanto por este extremo como por este otro, están alimentando al circuito KBC, primero con el voltaje que sale del regulador lineal de 3 voltios que lleva interno, y cuando presionamos power, entonces se alimenta directamente de lo que son los 3 voltios con corriente. Esto es algo que también se utiliza mucho en estos equipos. Primero alimentar a un circuito con un voltaje que tengo en un momento determinado y luego pasarle la alimentación principal directamente al circuito.
Esto es un ejemplo de cómo se utiliza el circuito. Sencillamente es un punto donde convergen varios voltajes que van saliendo cada uno en diferentes momentos. El único voltaje que sale cuando tengo conectado el conector es este y este. Sin embargo, cuando presiono power aparecen este y este. Con esta explicación les he demostrado que prácticamente es casi más de lo mismo. Con el mismo método que tengo, puedo revisar el circuito de 3 y de 5.